¿Qué onda, profe? ¿Cómo anda? Dice, no más, ¿qué tal de clases? Pesadito, pesadito. Se están encargando muchas tareas. Sí, la verdad, sí. Sí, sí, nos han encargado varias. ¿Cómo van? Pues ahí vamos, ahí la llevamos. ¿Usted cómo anda? ¿Todo bien? A ver si puede ir, Qué bueno, profe, me da a ver gusto. si puede ir mañana. Sí, voy a checar. Voy a ver si puedo. La tierra la ponemos en una hora y ya lo demás, si quiere, se va o sea, se queda con nosotros. Sí, gracias, Inge. Mañana checo. Vamos a poner una lámpara y a buscar unos cortos. Ok, Bárbara, gracias. Perla, sí, Hola, Liván, profe, buenas hola, tardes. siguen Hola, Jiménez. profe, ¿cómo anda? Liván, ¿dónde está Liván? ¿En Sí, qué ciudad? profe. ¿Usted en Ah, Jiménez, Perla? yo, profe, yo sí sigo acá todavía. Ah, bueno, no ha salido. Pues dentro de lo que cabe lo normal, ¿no? Lo necesario más bien. Nomás al súper. Ah, hay una al súper ahí, hay una Soriana, ¿no? Hay una al súper, sí. Y Soriana una y Soriana una bodega. y una Casa Myers. Sí. ¿Cuándo le toca venir para acá otra vez, profe? Voy a ir como en una semana o dos. ¿A poco? Sí. Ahí mismo en el hotel. No, a una casa que tiene problemas eléctricos. ¿De quién es la casa? No sé. Ahí le aviso. Se apellida la señora, la señora se apellida Maldonado y el señor se apellida, no, la señora se apellida Irigoyen y el señor se apellida Maldonado. José, Mm, viven cerca de la Soriana. de la Soriana. Sí, ya ve que hay una calle principal. ¿Cómo se llama esa calle? Juárez. Sí, la Avenida Juárez. Ah, viven cerca de ahí, como a 2 cuadras. Mm, no sé quién es. Él se llama José Dolores Maldonado. Voy a ir a checarles Yo la creo que luz. mi mamá se ha de saber. Sí, Aquí estoy bien, profe. pues hay que seguir guardados porque sigue la pandemia. No quiere ceder. Ya, ya están bajando los contagios, pero están bajando porque dejaron de hacer pruebas. O sea, que dejan de hacer pruebas, bajan los contagios. Ya la curva La está. semana pasada estuvo bien gacho. Sí, ya tiene Más dos, de 200. ya tiene 2 semanas que va la curva para abajo. Yo estaba muy contento, pero no, ya vi que es porque dejaron de hacer pruebas, o sea, bajaron el número de pruebas a nivel nacional. Pues entonces también bajan los contagios. Yo la verdad creo que a nivel nacional sí puede estar bajando porque, bueno, me imagino que también las pruebas las bajan porque a lo mejor hay menos personas que tienen síntomas y que piden pruebas. Pero al menos en Chihuahua vamos al revés, vamos subiendo. Sí, aquí en Chihuahua el Hospital Central ya le pusieron más camas porque ya se están llenando. O sea, ya se está llegando a la saturación, como dicen ellos. Aquí estuvimos tanto por lo mismo de que nos guardamos y salimos sin protección, ¿no? Sí, sí, si el 90% de la población trajera cubrebocas, se evitaría un 80% de contagios. Pero sí ha aumentado ya mucho la población que trae cubrebocas. Ya no, ya es, ahora es la excepción quien no lo trae. Antes era al revés. Nadie lo traía y la excepción eran quienes lo traían. Aquí en Chihuahua hace 2 domingos se definió que cada vez que saliéramos de la casa, fuéramos a donde fuéramos, cubrebocas, aunque vayamos en el carro.
para que lo tengan en cuenta. ¿Sí hicieron la tarea? Sí, profe. ¿Sí la Sí, profe, ¿qué comprendieron? pues? ¿Sí la Obvio, comprendieron? obvio, profe. ¿Quién la quiere explicar? ¿Qué aprendió? ¿Cómo les quedó la curva? Desfasada. ¿A qué creen que se deba a eso? ¿Creen que así sea en la realidad? Eso de que estén desfasadas no se refiere al desfase cuando conectamos motores, ¿eh? El desfase de los voltajes ya viene así desde la CFE. Cuando decimos que se desfasan, es cuando la corriente se desfasa respecto a una fase. Pero ya la CFE nos manda las 3 fases, ya no las manda desfasadas. Nos manda una fase 1 identificada con la letra L1, L1. Y luego cuando nos manda la segunda fase, la identifica con la L2. Y cuando nos manda la tercera fase, nos la pone como L3. Fíjense en su medidor que tengan, a ver qué fase les pusieron a ustedes, porque si les pusieron nomás una fase, va a decir ahí cuál de las 3 les pusieron. Y luego si les pusieron 2 fases, también va a decir cuál de las 2 les pusieron. ¿Qué pasa si en una casa tienen la L1 y en la casa de enseguida tienen la L2? ¿Qué pasará entre las casas? Si conectan un aparato. Sí, una casa tiene la línea 1 y la otra casa tiene la línea 2. Son Sí. casas monofásicas, ¿verdad? Monofásicas, sí, son monofásicas. Que, Y tienen conectados en cada ¿en casa qué aspecto? un motor igual. En la casa 1 tienen una instalación igualitita a la casa 2. ¿Qué pasará Una arrancada diferente. ¿Mande? Arrancarían diferente. En cada casa tienen una instalación igual, pero en una casa tienen la fase 1 y en otra casa tienen la fase 2. ¿Qué pasará respecto a las fases? O sea, estarán desfasadas, se compondrán, no pasará nada, habrá corto, ¿qué creen que pase? Solamente van a tiempos diferentes, ¿no? ¿Cómo, oigan? Yo creo que no pasa nada porque son independientes. Sí, no pasa nada, son totalmente independientes. Pero sí van a tiempos diferentes nomás, ¿verdad? ¿Cómo, oigan? Sí van a tiempos diferentes o ya no. Van a tiempos diferentes, pero como son independientes, pues no tiene nada que ver. O sea que en una casa tendrían todo trabajando 120 grados desfasados que la otra, pero ¿cómo lo van a saber? Más adelante les digo cómo calcular el tiempo. Ahorita manejémoslos en grados. Que un ciclo tiene 360 grados, pero eso lo hacemos de manera trigonométrica para podernos imaginar cómo es la señal. En realidad, la onda tarda un tiempo en recorrerse. Entonces, si está desfasada 120 grados, quiere decir que está desfasada un tiempo respecto a la otra. O sea, una va más adelante que la otra. Entonces, tendrían conectado lo mismo, pero no lo sabrían que lo tienen conectado a tiempos diferentes. Como es un tiempo muy pequeño, no se notaría. ¿Cómo cuánto tiempo creen que sea ese? En segundos. No sabemos cuánto, pero ¿como cuánto tiempo creen que sea? Estamos hablando de segundos, de minutos, de menos de segundo, de menos de minuto. ¿Cuánto Yo tiempo? creo que en menos de segundos, ¿no? Sí, Punto 0,1 segundos, ¿no? ¿cuánto? Punto 0,1 segundos. 0.01 segundos. 10 milisegundos sería. Sí, no, fíjese, todavía es menos tiempo que ese. Como un adelanto, les voy a decir que un ciclo aquí en México y en Chihuahua
tarda 16.6 milisegundos en recorrerse un ciclo. 16.6 milisegundos. Pónganle 17 milisegundos. O sea que en Chihuahua, cada ciclo, nos está llegando un ciclo a nuestra instalación eléctrica, 17 milisegundos. Cada 17 milisegundos. O sea que 360 grados equivalen a 17 milisegundos. Como está desfasada una señal respecto de la otra, está desfasada a 120 grados. Quiere decir que traemos un desfase de la tercera parte, ¿verdad? Porque 120 grados es la tercera parte de 360. Entonces traeríamos desfasada la tercera parte de 17 milisegundos, que son como 5.4 milisegundos. O sea, no se nota. Ni aunque fueran segundos, aunque fueran 5 segundos, no se notaría. Tantito más, que vienen siendo nada más 5 milisegundos. Entonces, las tres fases... Entonces, a lo que usted se refiere... Sí. A lo que se refiere es que como están desfasados, si yo conecto un aparato, no sé, una máquina que necesito que funcione a 210... A 2, sí. En realidad la conecto y a los 5.4 milisegundos es cuando le llegan las dos fases. No, eso es si conectara una fase a un aparato de 120 y luego conectara otro aparato a la otra fase, a 120. Cuando usted conecta dos fases al mismo tiempo a un aparato, al mismo tiempo le llegan las dos fases. Y qué bueno que preguntó eso, porque precisamente la tarea era para que descubriéramos eso. Sí se hizo esa pregunta cuando estaba graficando. O sea, ¿qué pasa cuando conectamos 220? O sea, cuando conectamos dos fases entre sí, ¿qué pasará? Pues estamos diciendo que una fase va desfasada de la otra. Entonces, ¿cómo es que tenemos entre fase y fase 220 voltios? ¿Cómo se llegará a ese cálculo matemático? Habiendo hecho la tarea y viendo las dos gráficas que hicieron de las dos fases, ¿qué ven? ¿Qué ven de conclusión cuando conectamos dos fases al mismo tiempo? Que tendrían que ir a la par, ¿no? Porque luego si no van a la par se restan. Si fueran a la par, o sea, si fueran al mismo tiempo, la diferencia de potencial sería cero. Acuérdense que cuando tenemos voltaje en un circuito, es que le conectamos dos terminales, ¿verdad? A un circuito. Entonces, si le conectamos dos terminales, cuando decimos que hay voltaje, es porque hay diferencia de potencial, o sea, diferencia de fase. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Cuando tenemos 120 voltios en un tomacorriente, que metemos el multímetro y los medimos, ¿qué es lo que estamos midiendo en realidad? Metemos las puntas del multímetro a las terminales del tomacorriente. Estamos midiendo la diferencia de potencial, pero sería de un punto a cero, ¿no? Sí. Entonces, por eso damos los 120. Sí, muy bien. Estamos midiendo la diferencia de potencial. Como la fase tiene 120 voltios y el otro, que es el neutro, tiene 0, entonces la diferencia de potencial de 120 a 0, 120 menos 0 da 120. Entonces, por eso nos da 120. Y al haber diferencia de potencial, tenemos flujo de corriente. Por lo que dijo usted, Iván, si conectáramos el multímetro a la misma fase, o sea, las dos terminales a la misma fase, tendríamos 120 en una fase, en una terminal del multímetro, en una punta, y luego la otra punta la tendríamos también al 120. Entonces, 120 menos 120, pues da 0, o sea, no tendríamos voltaje. Entonces, no pueden ir a la par, porque si irían a la par, tendríamos 0 de diferencia de potencial. Se aprovecha ese efecto de que las fases van desfasadas para tener una diferencia de potencial. Vamos a ver cómo está esto. Voy a ponerle compartir pantalla y voy a poner la tarea que hicieron,
¿Sí la están viendo? ¿Sí están viendo el PowerPoint? Sí. Ah, bueno, entonces vámonos a... Sí. Ahí lo están viendo, ¿eh? Vámonos a la tabla que llenaron. Esa es la tabla. ¿Sí? A 0 grados, la fase 1 tiene 0 voltios. La fase 2 todavía no entra en operación. Y luego, a 30 grados, la fase 1 tiene 85 voltios. Estos 85, ¿cómo se calculan? Sería 170 seno de 30. Sí, nos da 85 grados. Y luego a 60 grados, otra vez decimos 170 seno de 60 y nos da eso. A 90 grados lo mismo, y fíjense que a 90 grados tenemos 170, o sea que viene siendo el pico. Y luego a 120 grados, que era el desfase de la fase 2, ya tenemos 0, empezamos a tener 0. ¿Y cuál será la diferencia de fase 1 a fase 2? Decimos 147 menos 0, pues nos da 147. Y así nos la llevamos con todos los ángulos hasta que llegamos en la fase 1 a 360. O sea, partimos de 0 y terminamos en 0. O sea, ya completamos un ciclo. Desde el 0 hasta el 360 grados, completamos un ciclo. La fase 2 empezó en el 120 y va a terminar en el 480. Ahí tenemos un ciclo del 0, del 120 con 0 al 480 con 0. Ya en el 510 grados, pues ya empieza otra vez un nuevo ciclo y así nos la llevaríamos. Entonces, si hacemos la resta de F1 menos F2 de todo un ciclo de 120 a 480, nos queda esta diferencia de potencial. ¿Cómo queda graficado eso? Pues fue lo que ustedes hicieron. Entonces, miren, la fase 1 era 120 voltios seno del ángulo. La fase 2 era 120 voltios seno del ángulo menos 120 grados. Cuando en una función trigonométrica, que las vamos a usar mucho para identificar fases, le ponemos el signo menos. El signo menos significa atraso, ¿eh? O sea que yo aquí estoy diciendo que la fase 2 va atrasada 120 grados respecto a la fase 1. Estoy diciendo que va atrasada. Si lo hubiera querido poner el signo más, ¿cómo lo hubiera puesto aquí? Si va atrasada 120 grados, ¿qué indica también eso? ¿Cuánto va adelantada? 120 grados. O sea, va atrasada 120 grados. Quiere decir que cuando la función 1, cuando la fase 1 empieza a transcurrir en el tiempo, hasta que pasan 120 grados, empieza a transcurrir la otra. Eso es porque así le quisimos llamar, que esta fuera F1. ¿Qué pasaría si tuviéramos una F3? ¿Cómo la debo de representar? Si tuviéramos también la F3. No puse la F3 aquí en la tarea para que no se hiciera muy lleno de dibujos en la gráfica y no la pudiéramos leer bien. Pero la fase 3, ¿cómo Se le quedaría? tiene que aumentar el desfase. ¿Cómo yo? Se le tiene que aumentar el desfase. Sí, si la fase 2 va atrasada 120 grados respecto a la fase 1, entonces la fase 3, aquí me equivoqué. Aquí donde dice F2, pónganle F3. Bueno, se supone que lo están copiando, ¿eh? Aquí donde dice F3, sería 170 voltios seno del ángulo menos 240. O sea que la fase 3 va atrasada 240 voltios de la fase 1. La fase 3, ¿cuántos grados irá desfasada respecto a la fase 2? 120. 120. O sea que si yo aquí lo hubiera puesto 120 voltios seno del ángulo de la fase 2 menos 120, me hubiera quedado aquí, así como está aquí, ángulo menos 240. Entonces, siempre en México y en el mundo,
tendremos que la fase 1 no está desfasada y es senoidal. Que la fase 2 está desfasada 120 grados respecto a la 1. Y la 3 está desfasada 240 respecto a la 1. El neutro, pues tiene 0 voltios. Esa es una línea de 0. No está desfasada ni adelantada, no está desfasada, atrasada ni adelantada. Simplemente tiene 0 voltios. Nos lo manda la CFE, el neutro también. Y la Tierra también tiene 0 voltios. Pero la Tierra no me lo manda la CFE. Esa yo la debo de buscar en el lugar donde voy a trabajar. Profe, Sí. ¿cuál es la función del neutro? Pues tener la diferencia de potencial. ¿Cómo tendría usted 120 voltios en una instalación eléctrica si no tuviera neutro? Y nomás le llegara a la fase 1. No, pues no los tendría. Necesita una diferencia de potencial. Usted puede utilizar el tierra como 0 voltios porque también tiene 0, pero necesitaría tener una súper buena tierra. Allá por el 2009, me acuerdo, andábamos en misiones con los hermanos de la Salle y estábamos en un templo donde tenían luz y todo, y luego conectamos el cañón para ver un PowerPoint, y resulta que no se podía ver, el cañón no prendía. Y luego le medíamos el voltaje, y sí tenía 120 voltios, pero no prendía el cañón. ¿Qué creen que estaba pasando? No había neutro. No había neutro, o sea que en el templo se habían colgado de la pura fase. Agarraron por ahí una fase del poste más cercano, y luego el otro, el neutro, no se colgaron de él porque pues había que traerse como 100 metros de cable desde el poste. Entonces agarraron cualquier cosa metálica de ahí del templo y de ahí se conectaron para tener los 0 voltios. Entonces los focos de iluminación pues sí prendían porque requieren poquita corriente. Pero el cañón pues trae un foco muy potente, o sea, de muchos amperes, entonces no alcanzaba a agarrar. Entonces de pura suerte en el carro traía yo mucha pedacería de cable e hicimos un puente hasta el neutro. Entonces necesitamos el neutro a fuerzas porque es un referente, es el referente que nos manda la CFE. Y luego, las 3 fases están desfasadas entre sí. Como les decía, a veces en una instalación, la CFE a una casa le pone la F1, a otra la 2 y a otra la 3. ¿Por qué las irá terciando? Las va terciando para que no se sobrecargue una de las fases. Eso es muy importante para cuando vamos a poner inversores para interconexión a la red, o cuando vamos a poner un sistema de energía alternativa, porque tenemos que saber qué fases tenemos conectadas para no sobrecargar la línea de la CFE. Entonces, ya estamos concluyendo de que las 3 fases van entre sí desfasadas, que técnicamente se escriben así. La misma CFE nos dice cuál es la línea 1, la línea 2 y la línea 3. La CFE no les llama fases, les llama líneas. Les llama líneas para que la gente que no estudió electricidad la comprenda, ¿verdad? O sea, inclusive en el argot cotidiano le llaman vivo, ¿verdad? A la fase le llaman vivo. Dicen, este es el vivo. No es el vivo, ¿verdad? Es la fase 1. Acá entre nos es la fase 1. Y luego, algo también muy importante es de que si a la F1 le calculamos el promedio, que lo vamos a hacer más adelante, ¿cuánto nos dará? Si a la función 170 voltios seno del ángulo, yo le calculo el promedio, ¿cuánto me dará? 120. Me va a dar 120 voltios. Me va a dar 120 voltios. Y luego, a la fase 2, si le calculo el promedio, o sea, agarro las matemáticas, el cálculo integral, y luego pongo esta función y la meto a una integral para calcular la media o el promedio, ¿cuánto me va a dar? También me va a dar 120.
Y luego si agarro la F3 y le calculo el promedio, también me va a dar 120. O sea que si agarramos el multímetro y medimos de fase 1 a neutro, de fase 2 a neutro y de fase 3 a neutro, nos va a dar 120 voltios. En la medición no se refleja el desfasamiento, porque esto nada más es entre ellas, eso ya lo debemos de saber. O sea, que alguien que vaya y diga, ya midí las fases y todas miden lo mismo, 120 voltios. Quiere decir que van a la par, o sea, que van juntas. No van juntas, van desfasadas, pero traen promedios de 120 voltios. Entonces, ¿qué pasará? Si yo agarro el multímetro y pongo una terminal en la fase 1 y otra terminal en la fase 2, que ya vimos que tienen funciones diferentes y que tienen promedios iguales. ¿Qué me diré? 240. 220, 240. ¿Por qué? ¿De dónde agarro ese 240? ¿De dónde agarro ese 240? En realidad no son 240, pero ya, digamos que sí. O sea, digamos que sí. Pero ¿de dónde agarro 240? ¿A poco lo sumé? No, se tienen que restar, tiene que dar cero. Para empezar, no se suman, ¿verdad? Porque para que haya voltaje, tiene que haber diferencia de potencial. Entonces, si yo pongo la terminal del multímetro, una punta en la fase 1 y la otra punta en la fase 2, debe de haber diferencia de potencial. F1 menos F2. F1 menos F2. Aquí está, miren. F1 menos F2. Fíjense qué valores son. Miren qué valores me queda. Cuando a F1 le resto la F2. ¿Qué les dicen estos valores? ¿Qué pueden opinar sobre ellos? Van variando. ¿Van qué, Olga? Que van variando, o sea, conforme estén los ángulos, pues es lo que te va a dar la medición. Sí, pero ¿y qué más ven y luego qué ven en los valores? Los signos Son positivos. negativos. Hay positivo, cero, negativo, 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 cero. Vamos a ver, esto lo comprendemos mejor con una gráfica. Pero antes de ver la gráfica, repasemos la F1. La F1 valió 0, luego 85, luego 147, iba subiendo, bajó, se hizo negativa, llegó a 0, etc. Yo saco el promedio de todos estos valores. Si saco el promedio de todos estos valores, ¿qué cantidad me da? Si calculo el promedio de todos estos, ¿qué cantidad tengo? Yo digo que cero. ¿Quién opina lo contrario? O bueno, otra cosa más bien. Si yo calculo... Sí, es cero es cero, profe, porque la mitad son negativos y la mitad son positivos. Entonces, bueno, muy bien, muy buena observación. En eso también se fijaron los eléctricos al principio. Tuvieron que hacer un malabar matemático. Sí, pero ¿verdad que no puede ser cero? O sea, sí da cero aquí. Si vemos los datos, todos estos positivos se anulan con los negativos y luego los positivos con los negativos. Entonces el promedio daría cero. Pero no puede ser que la fase 1 sea cero, ¿verdad? El promedio. Inclusive ya dijimos que vale 120, miren, aquí lo pusimos. F1 promedio vale 120. Quiere decir que se calculó el promedio de una manera que no sumamos todos los datos y los dividimos entre el número de datos. Vamos a ver más adelante cómo calcular promedios de funciones trigonométricas de los voltajes senoidales, porque en electricidad todos los voltajes son senoidales. Entonces vamos a tener que estar sacando muchas integrales. Entonces, el promedio de F1 nos da 120 voltios. Si yo agarro todos estos valores
y le saco el promedio, me da 120 voltios. ¿Cómo creen que se hizo? ¿Cómo creen que se calculó ese promedio? Ahora que tenemos aquí la tablita, si yo sumo desde el 0 hasta el 360, que es un ciclo, ¿cuánto me dará la suma? Si sumo desde el 0 hasta el 360, ¿cuánto me dará la suma? 147.2. No, acuérdese, usted lo... Cero. Cero, usted lo dijo ahorita. Ah, sí, es cierto. Sí. Nos da Sí, cero, me ¿verdad? Y, o sea que, pero decimos que no puede ser cero. Entonces, ¿saben qué se hizo? Lo mismo que se ha hecho con muchos cálculos matemáticos cuando la suma da cero. ¿Qué pasa si todos los valores los elevo al cuadrado? ¿Qué pasa si todos los valores los elevo al cuadrado? Todos quedan positivos. Todos quedan positivos. Y luego lo sumo. Y luego lo sumo. Y luego lo divido entre el número de datos. ¿Qué me quedará? Todos los datos los elevo al cuadrado. Y luego los sumo todos. Y luego lo divido entre el número de datos. ¿Qué me quedará? Me queda la suma de los cuadrados. Me queda el promedio de los cuadrados. Pero como lo elevé al cuadrado, como elevé al cuadrado todos los datos, entonces lo que se hace al final es de que le saco raíz cuadrada a ese promedio y de manera sorprendente nos va a dar 120 voltios. O sea que así calcularon estos 120 voltios que vemos en todas partes. Fue algo matemático muy simple. Me daban 0, los elevo al cuadrado, saco el promedio y luego saco la raíz cuadrada y ya me da un promedio. Entonces el multímetro está ajustado, calibrado, para que aunque esté midiendo una señal senoidal, que está midiendo esta, él me dé 120 voltios cuando yo lo conecte a sus terminales. Y así va a pasar con la fase 2 y con la fase 3. Me va a dar un promedio de 120 voltios. Entonces, ¿qué pasará con la resta de F1 y F2? Miren, vamos a ver las gráficas. Aquí están. Esta línea azul, esta curva azul, viene siendo la fase 1. Esta curva azul es la fase 1. Empezó en el 0 grados y llegamos a 170. Y luego, la línea roja que está aquí viene siendo la fase 2. Empezó en el 120 y empezamos a subir hasta que llegamos a 170 y luego empezó a bajar. Y así se la llevan todos los ciclos. La línea azul es la fase 1, la línea roja es la fase 2. Están desfasadas 120 grados. Pero ¿qué pasará con la diferencia? La diferencia, aquí la calculamos. Primero nos da, esto no nos pusimos estos valores y luego empezamos aquí donde teníamos ya los dos. Este menos este me daba este y así con los demás. Entonces fíjense que me queda esta gráfica, es la naranja. Fíjense que en cada instante de tiempo o en cada ángulo yo tengo diferencia de potencial. Tengo de aquí a aquí. Y luego fíjense que en este punto la línea azul y la línea roja no tienen diferencia de potencial. Si no tienen diferencia de potencial, ¿cuánto vale la resta? Aquí. 0. 0. Y aquí está, miren. Aquí se ve que vale 0. La línea naranja es la resta. ¿Cuándo tendré la máxima diferencia? Pues cuando estén muy abiertas las líneas. Cuando estén muy abiertas. Entonces, lo que en realidad tenemos cuando son dos fases en una instalación es de que tenemos esta diferencia. Tenemos esta diferencia. De estas dos curvas, la roja y la azul, vamos teniendo una diferencia que se va mostrando en la curva naranja. Entonces, ¿cómo se calcula el promedio de esta curva naranja? ¿Cómo se calculará? Para calcular los 120 del azul,
Pues agarramos todos los datos y luego los elevé al cuadrado. Y luego los sumé, saqué promedio y luego saqué raíz cuadrada. Para sacar el promedio de esta, hice lo mismo. ¿Cómo le haré con la curva naranja? Con los promedios de las sumas al cuadrado. También, igual, ¿verdad? O sea que así lo vamos a estar haciendo con todas las curvas. O sea que siempre que tengamos una señal senoidal y le quisiéramos sacar el promedio, ya por definición, desde que llevamos mate 2, sabemos de que una función senoidal tiene de media 0. Entonces, lo que hacemos es de que le vamos al cuadrado y luego sacamos raíz cuadrada. Entonces, en electricidad, todos los voltajes que conocemos son promedios porque vienen de una función senoidal. Y ese promedio viene de haber elevado al cuadrado todos los valores de esas fases. Entonces, a estos 120 voltios, miren cómo les llamamos. A ver si se alcanza a ver en el pizarrón. Les llamamos 120 voltios RMS. ¿Sí se alcanza a ver? 120 voltios RMS. La R significa raíz. La R significa raíz. La M significa promedio. Y la S significa raíz cuadrada. Entonces, los voltajes que se miden en corriente alterna vienen siendo voltajes promedios de haber elevado al cuadrado todos los valores. Y se les va a llamar RMS. Ese RMS nos causa un gran problema porque ya no son 120 voltios fijos, son 120 voltios promedio. Y luego ni siquiera son 120 voltios promedio directos, sino que tuvimos que haber hecho elevar al cuadrado y sacar una raíz. Entonces, eso modifica mucho los valores reales. Quiere decir que a partir de ahora, cuando digamos voltios y queramos estarnos refiriendo a que son voltios de corriente alterna, les vamos a llamar RMS. Entonces, el voltaje que nosotros conocemos, que llega a una instalación, que siempre hayamos dicho que eran 120 voltios, en realidad se llama voltaje RMS. Y luego, ¿cuánta corriente decimos que nos manda la CFE en una fase? 120. ¿Cuánto? 120. 120. No, corriente. ¿Cuánta corriente? 30 amperes, ¿no? 30 amperes. 30 amperes. Entonces, cuando decimos que nos manda 120 voltios, nos estamos refiriendo al RMS. Nos queda un segundo. Cuando decimos que nos llegan 30 amperes, son IRMS. ¿Sí nos queda claro esto? Sí, profe. Cuando vemos la placa de datos de una máquina, de un motor que viene atrás, que diga 120 voltios, que diga 30 amperes, que diga lo que diga, van a ser RMS. Y la corriente, o sea, los voltios van a ser voltios RMS y la corriente va a ser también RMS. ¿De dónde viene el RMS? Viene de haber sacado el promedio de los cuadrados de los datos de la función senoidal. Bueno, ¿a qué es igual la potencia? Según nos dijeron en la escuela, pues desde primero, ¿a qué será igual la potencia? A voltaje por corriente. Entonces la potencia me dijeron que era igual a V por I. Entonces, Raíz de 3 por voltaje por corriente. ¿cómo? Raíz de 3 voltaje por corriente. No, eso de raíz de 3 Es transformador. sí, no, eso
Eso no es todavía, Fernando, pero qué bueno, o sea, usted nos lleva dos PowerPoint adelante. La potencia de raíz de 3, B por I, se refiere a una potencia de una instalación trifásica.